Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día lunes 26 de julio vamos a estar llevando a cabo el tema número 11, el penúltimo tema de nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la oración constante. Entonces, antes de empezar, nos vamos acomodando ahí en nuestro sitio. Voy a utilizar el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 35 hacia adelante. Lucas 18, 35 hacia adelante. Vamos a comenzar entonces nuestro encuentro con Jesucristo, dándole a Él honor y gloria. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dijo nuestro Señor Jesús, vengan a mí los que están sedientos, que yo les daré de beber, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y como hemos enseñado la semana anterior, nuestra oración calma la sed de Dios, que en la cruz dijo, tengo sed. Y también a través de la oración, Dios calma la sed que tiene el hombre de Él. Como tierra seca, sedienta por agua, así clama, Señor, desde lo más hondo de nosotros nuestra alma por ti. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjame estar junto a ti,
postrado a tus pies, derramando mi Rey para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey para ti mi adoración. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey para ti mi adoración. Déjame estar junto a ti, postrado a tus pies, derramando mi Rey para ti mi adoración. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Porque solamente el amor de Jesús es nuestra medicina. Solamente el amor de Jesús es nuestra salud. Solamente su amor puede calmar la ansiedad que hay en nosotros. Ese deseo profundo de ser amados, de ser comprendidos. Esa necesidad tan honda de ser acompañados, de ser escuchados. Esa necesidad solo la calma Jesús. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Es tu amor, mi buen Dios, que necesitan mis heridas. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti.
tendrás. Es tu amor, mi buen Dios, que calma toda ansiedad en mí. Dile conmigo al Señor en esta noche: mi alma tiene sed de ti. 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 Mi alma tiene sed de ti, tan solo de ti. Mi alma tiene sed de ti. Bendito y alabado seas, oh Señor Dios nuestro, porque tú te dejaste abrir el corazón, Señor, para que podamos nosotros tener un manantial inagotable de tu misericordia, en donde podamos saciar la honda necesidad de nuestra alma, porque solamente tú eres nuestro consuelo, Jesús. Solo tú calmas las tempestades de nuestra vida. Solo tú calmas nuestra ansiedad, Señor. Alabado seas, bendito Señor Jesús. Amado Cristo, deja que bebamos de ese sagradísimo corazón tuyo, Señor. Esa agua que brota para vida eterna, Señor. Mi alma tiene sed de ti. 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 Quisiera que mires en tu corazón y te preguntes cuánta falta te hace Jesús. Porque cuando tenemos hambre buscamos comida. Cuando tenemos sed buscamos bebida. Cuando estamos cansados buscamos descansar. Pero cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos desanimados, desalentados, frustrados, con miedo, con ansiedad, ¿cómo calmamos eso? ¿Cómo saciamos la necesidad honda de nuestra alma de vida eterna? ¿Cómo saciar ese deseo profundísimo que todos tenemos de querer ser feliz, de querer ser amados y de querer amar? Solamente es Jesús el único capaz de calmar esta ansiedad. Como dice el Salmo, como tierra seca, tierra agostada por el sol, sedienta por agua, así clama mi alma por ti. Así que clame tu alma en esta noche, tu necesidad de Dios, tu deseo de Dios, tu hambre y tu sed
de Dios. Exprésala al Señor en esta noche. Mi alma tiene sed de ti. 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 Levántale tus manos y dile conmigo al Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, tan solo de ti. Mi alma tiene sed 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 de ti, tan solo de ti. Mi alma tiene sed de ti. Ven a saciarnos, Señor. Ven a darnos a beber de tu amor, para que no suframos más de sed. En esta noche nos entregamos a ti, Señor, con nuestra hambre y nuestra sed, con nuestra honda necesidad de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, de tu paz. Ven, Señor, a morar en nosotros. Haz de nuestra vida tu morada, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación, líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Padre nuestro, porque en un momento determinado de nuestra historia nos concediste el don de Jesús, la gracia de conocerlo, la gracia de invocar su nombre y la gracia de experimentar el poder de su resurrección. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos miraste con compasión en la desdicha de nuestra vida y nos respondiste con tu Cristo. Bendito y alabado seas, Padre, que has concedido a nuestro corazón la alegría de, a través de Jesús, conocer de tu paternidad y de tus cuidados paternales. Bendito seas, Señor, que nos ponemos en esta noche en tu presencia para alabarte y bendecirte, para llenarnos de gozo y para dejarnos, Señor, transformar por tu palabra. Padre nuestro, te pedimos en esta hora que
que gobiernes tú nuestra vida, que dirijas tú nuestros pasos, que nos corrijas tú con misericordia para que no nos desalentemos. Y te pedimos, Padre, en tu bondad, extiende tus manos santas, gloriosas y benditas sobre nosotros para poner en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, toda forma de maleficio y toda forma de mal que esté operando en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la salud. Señor Jesús, nosotros creemos en ti y en tu poder. Creemos, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos por el poder del Padre, por tu propio poder y por el poder del Espíritu Santo. Y creemos, Señor, que tú has ascendido a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y en esa confianza en la que tú nos animas a pedirte, queremos, Señor Jesús, pedirte con bondad, que por tu bondad y misericordia, así como curaste a tantos enfermos, así como restauraste la vida de tantos hombres y mujeres, toca nuestra vida, toca nuestra historia con tu divino poder y transforma todo lo malo en mí, para que por tu gracia y misericordia, Señor, podamos vivir la vida en abundancia que tú has prometido. Sella con tu sangre el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, y que las palabras de gracia y de bendición que han de ser proclamadas, que son palabras de luz, disipen toda tiniebla, toda oscuridad y venzan todo mal que hay en nuestro hogar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir tus mociones, a ser sensible a tus movimientos internos en nuestra alma, que nos ayudes a discernir de dónde provienen los espíritus y las mociones que nos mueven, que nos ayudes a entrar en la verdad total y que a través de tu unción nos des el conocimiento pleno de la salvación y de la gracia. Espíritu Santo, que hablaste por boca de los profetas, abre nuestros oídos e ilumina nuestra inteligencia para que comprendamos, y comprendiendo nos convirtamos, y convirtiéndonos nos salvemos. Espíritu Santo, tú que nos iluminas en lo referente al pecado, muéstranos nuestra miseria para que la lloremos y para que nos arrepintamos para obtener así la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas del Inmaculado Corazón de María sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que la Virgen, mediadora de toda gracia, interceda por nosotros para que el Dios uno y trino enderezca los caminos que el diablo haya torcido. María de Nazaret, te pedimos
que nos acerques e introduzcas en el corazón de tu Hijo Jesús y guárdanos de la mirada del calumniador. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Bernabé, ruega por nosotros. San Bernardino, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día, lunes 26 de julio, el último lunes del mes y nuestro penúltimo día de curso. Lo vamos a acabar la próxima semana. Este curso, que se llama ¿Cómo oír la voz de Dios?, ha tenido como objetivo animarnos a orar, enseñarnos a orar, y el tema de esta noche para mí es una inmensa alegría poder compartírtelo por la experiencia que yo he tenido con este tipo de oración que en esta noche vamos a enseñar. El próximo mes, Dios mediante, que acabaremos el 2 de agosto, y de ahí vamos a descansar 3 lunes para volver en el mes de septiembre, que vamos a empezar con el curso del estudio del Evangelio según San Juan. El año pasado hemos llevado un cursito que se llama Jesús a través de los Evangelios. Hemos analizado, hemos estudiado el Evangelio de Marcos, Mateo y de Lucas, en ese orden, y nos falta estudiar el Evangelio de Juan. Entonces, para este Evangelio vamos a necesitar aproximadamente desde septiembre a diciembre que estaremos estudiando el Evangelio de Juan. Es un Evangelio bastante denso, solamente el capítulo 1, en lo que viene a ser el prólogo de Juan, hay que analizarlo por lo menos en 2 clases, ¿no? Y ya ustedes saben que mis clases pueden durar hasta 1 hora y cuarto, que no son clases netamente académicas, no es un tiempo académico de 45 minutos, sino que nos extendemos un poquito más porque es importante que lo que se puede enseñar pues cale hondamente en el corazón. Entonces lo que vamos a enseñar en el mes de septiembre es el Evangelio de Juan. Este curso lo acabamos el lunes 2 de agosto, donde vamos a enseñar las maneras como Dios habla, ¿no? Los criterios de discernimiento para el discernimiento de la voz de Dios, ¿no? El tema de esta noche, tema número 11 de nuestro curso Cómo oír la voz de Dios, se titula La oración constante. La oración constante.
para este curso y para este tema vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 35 hacia adelante. Lucas capítulo 18, versículos del 35 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo y empezó a gritar, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó a que se lo trajera. Cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Pues bien, esta noche vamos a enseñar un método, una manera muy específica de hacer oración, que en lo particular ha sido para mí de una inmensa ayuda y de gran beneficio para mi vida espiritual. A este tipo de oración que vamos a enseñar se le conoce como la oración de Jesús, o la oración del corazón, o la oración de invocación del nombre de Jesús. A lo largo de la historia de la Iglesia, el culto de alabanza y adoración que se le tributa a la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se ha expresado de diversas maneras. Tenemos a lo largo de la historia, por ejemplo, la devoción al Santo Rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el Mandilión. Tenemos también la veneración a su preciosísima sangre, ¿no? Tenemos también pues la adoración eucarística, que es el lugar por antonomasia en donde se encuentra la presencia de Jesús resucitado. También tenemos la devoción al Sagradísimo Corazón de Jesús, ¿no? También a su divina misericordia y también a su santísimo nombre, entre otras devociones, ¿no? En donde todas estas devociones finalmente nos conducen, en última instancia, a la persona misma del Verbo, ¿no? Al Dios encarnado, es decir, a Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Pues bien, yo quisiera en esta noche enseñar esta devoción, esta oración que tiene por objetivo llevar al hombre orante a la contemplación y ayudar a que ore continuamente. Esta es la oración al santísimo nombre de nuestro Señor Jesús.
La oración al nombre de Jesús, como decía, es conocida también como la oración del corazón. Más adelante se entenderá mejor por qué se le llama así. O también se le conoce como la oración de la invocación del nombre de Jesús. Y esta oración se remonta a los orígenes del monacato en la iglesia, ¿no? En aquel entonces los monjes, cuando estudiaban teología, era para aprender a amar a Dios, ¿no? Lo que se conoce como la teología del corazón. Una de las razones por la que yo he estudiado teología ha sido esa, ¿no? Para aprender a amar a Dios. Ya después el Señor me ha llamado a enseñar. Entonces, el primero en mencionar explícitamente este tipo de oración, la oración del corazón o la oración de la invocación del nombre de Jesús, el primero en mencionar este tipo de oración explícitamente es el diácono Fótice, que estamos hablando más o menos del siglo IV, ¿no? Entonces, él va a decir lo siguiente sobre este tipo de oración. Los que no cesan de meditar en las profundidades de su corazón el nombre de Jesús santo y glorioso, podrán un día ver la luz en su espíritu. Entonces mira lo que él dice, ¿no? Él habla de meditar en el corazón el nombre santo y glorioso de Jesús, y es en esa meditación que vamos a ser iluminados. Entonces vamos a enseñar cómo esta oración pasa de los labios y de la mente a descender al corazón. El origen de este tipo de oración es mucho más antiguo de lo que la Iglesia ha recopilado en los escritos de este diácono de Fótice. Su origen se encuentra en los mismos evangelios, como por ejemplo en Lucas capítulo 18, en el versículo 18 que hemos leído, en el versículo 38, se nos dice lo siguiente: y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. También encontramos este tipo de oración en Lucas capítulo 17, en el versículo 13. Lucas 17, 13, que dice lo siguiente: y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y también lo encontramos en la oración del publicano, en Lucas capítulo 18, en el versículo 13, en donde dice la Escritura: en cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, esta invocación continua del nombre de Jesús va a decir los que han orado con esta oración, hace que el corazón se inunde de la santa y divina presencia de Jesús. La oración de Jesús está entonces emparentada, ¿no?, con lo que es el rezo del Santo Rosario a la Santísima Virgen María. Tienen un mismo origen y un mismo objetivo. Es decir, ambas oraciones, tanto esta, la invocación del nombre de Jesús, como el rezo del Santo Rosario, ambas tienen sus raíces en los medios monásticos, salen de ahí, ¿no? Salen estas oraciones de ahí, ¿no? Y ambas tienen su origen en los medios monásticos de Oriente. La primera, es decir, la invocación del nombre de Jesús, es una oración que nace en la Iglesia de Oriente, y en Occidente el rezo del Santo Rosario, ¿no? Ambas oraciones son súplicas. Cuando tú rezas el rosario, estás suplicando
con María a Jesús, en la contemplación de la vida de nuestro Salvador, ¿no? Ambas oraciones imploramos aquello que más deseamos y necesitamos de verdad y que a veces no sabemos pedir como conviene. En ambas es el Espíritu Santo quien a través de esas palabras que se encuentran en las Escrituras nos anima a orar, ¿no? Ambas son oraciones para todo tipo de personas, no solamente para los monjes, no solamente para frailes, sino para nosotros también laicos. Y que al recitar estas oraciones, tanto la invocación al nombre de Jesús como el rezo del Santo Rosario, esto va a traer tranquilidad. Cuando no se reza con prisas, trae tranquilidad en el alma y permite concentrarnos en la dulce presencia de nuestro Señor, además de provocar una reforma, provocar conversión interior en nosotros, ¿no? Este tipo de oración se ajusta a la exigencia evangélica de nuestro Señor Jesucristo, que en Lucas capítulo 18, en el versículo 1, nos dice, Lucas 18:1, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Entonces, fíjate, en este versículo 1, Jesucristo va a instruir a sus apóstoles, a sus discípulos y en ellos a toda la iglesia sobre una necesidad que tú y yo tenemos, probablemente algunos más conscientes que otros, la necesidad que tenemos todos de orar, como hemos estado expresando a lo largo de este curso. Pero no solamente tenemos necesidad de orar, sino que acá dice el Señor que es preciso orar siempre. Es preciso orar siempre. ¿Y cómo uno puede orar siempre? Esta oración y su método que vamos a enseñar nos va a ayudar a eso, a hacer oración continua. Entonces, este tipo de oración se encaja en esta exigencia evangélica de nuestro Señor y se encaja también en aquel consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 17, en donde dice, orad constantemente, o según algunas otras traducciones, orad sin cesar. Entonces, esta oración se ajusta a esta exigencia de la vida cristiana, porque el cristiano tiene que orar constantemente. Orar sin cesar. Esta manera de orar nos ayuda entonces a esto, ¿no? A poder cumplir esto que el Señor nos pide, de orar constantemente. Por ejemplo, ¿no? Yo practico esta oración, como más adelante vamos a verlo también, en distintos momentos de mi vida. Por ejemplo, el día de la mañana que estaba lavando platos, estaba orando de esta manera, ¿no? O a la hora que me estaba bañando, estaba orando de esta manera. A veces cuando salgo de camino a algún lado a comprar algo, en el camino voy orando de esta manera y esto ayuda a mantener el recuerdo, la presencia dulcísima de nuestro Salvador en el corazón. Nos ayuda a mantener la presencia de Jesús en el corazón constantemente. Entonces la iglesia tiene dos pulmones a través de los cuales respira, ¿no? A través de los cuales enseña a respirar. La oración, la respiración del cristiano es la oración, pues, ¿no? Entonces la iglesia tiene dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente. A lo largo de este curso hemos estado enseñando mucha metodología de Occidente, de nuestra latitud, pero de pronto esta metodología que es de Oriente es muy importante enseñarla. A mí, como te digo, yo he experimentado las gracias que se derraman en el alma haciendo este tipo de oración y hacerla continuamente, ¿no? Se puede decir que la oración de Jesús es la expresión más característica de la espiritualidad
de la Iglesia de Oriente. Por eso recomendaría que leas dos libros, ¿no? Relatos de un peregrino ruso, en ese orden. Luego leas la Filocalia, en ese orden, que viene a ser como compendios de todo lo que viene a ser relatos de un peregrino ruso, todas las experiencias de los que han practicado esta oración, ¿no? Viene a ser como el breviario, ¿no? de este tipo de oración. Y luego te leas las Moradas o Castillo Interior de Teresa de Ávila. Ella va, en algunos momentos de su escrito, va a hablar de ese psiquiasmo o esicasmo, como quieras decirle, ¿no? De esa tranquilidad, de esa necesidad de concentrarnos, de esa necesidad de vaciarnos de nosotros mismos para inundarnos, ¿no? Llenarnos de Dios, ¿no? Entonces, estos tres libros, si tú quieres crecer en tu vida de oración, yo te recomendaría que los leas en orden, ¿no? Relatos de un peregrino ruso, la Filocalia y las Moradas de Teresa de Ávila, ¿no? En donde ella, repito, va a hablar del esicasmo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el significado del nombre de Jesús? Para que podamos entender el poder, ¿no? La gracia, la potencia que uno encuentra en este tipo de oración. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Pues bien, en Lucas capítulo 1, en el versículo 31, encontramos que el ángel le dice a María: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y en Mateo, capítulo 1, en el versículo 20 al 21, dirá el mismo ángel Gabriel ahora a José. Dice la Escritura: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ¿qué nos enseñan estos textos? Que el nombre de Jesús y la iniciativa de poner el nombre al niño que está engendrado en el vientre de la Virgen Santísima no parte ni de la Santísima Virgen ni el patriarca San José, sino que es el querer del Padre. Es el querer del Padre que así se le llame a su Hijo, Jesús. Y como significa su nombre, Yahvé salva, aquí mismo el ángel dirá por qué ha de tener este nombre. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Dios, sálvame. Esta es la invocación del nombre de Jesús. Los evangelios y Hechos de los Apóstoles nos muestran el poder de invocar el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el versículo 7, se nos muestra, Marcos capítulo 5, en el versículo 7 se nos muestra que los demonios son atormentados por el nombre de Jesús. Marcos 5:7. En Marcos capítulo 10, en el versículo 47, encontramos que el ciego, al invocar el nombre de Jesús, el Señor se detiene y le abre los ojos. En Lucas capítulo 17, en el versículo 13, se nos dice que los leprosos son purificados al invocar el nombre de Jesús. En Juan capítulo 16, del 23 al 24, Juan capítulo 16,
del 23 al 24, el mismo Señor nos anima a orar al Padre invocando su nombre. Aquel día no me preguntarán nada. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Por eso encontramos el milagro del ciego de Jericó y encontramos el milagro de los 10 leprosos que al invocar el nombre de Jesús fueron salvos. Encontramos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21, que dentro del discurso de Pentecostés, el apóstol Pedro dirá que hay salvación en la invocación del nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles 2, 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Se salvará. Luego vamos a encontrar en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 18, en el primer milagro que va a realizar nuestro Señor resucitado a través de Juan y a través de Pedro, y en la explicación del por qué este prodigio se ha dado, el apóstol Pedro explicará de la siguiente manera. Hechos capítulo 3, versículo 18. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante vosotros. Es decir, ellos invocan el nombre de Jesús para que este hombre se sane. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, echa a andar. Yo recuerdo, se me venía a la mente cuando hacía este tema, un servicio que me pidió hace algún tiempo algunos hermanitos de la Renovación Carismática Católica, con quien he tenido la alegría de militar muchos años acá en Lima, ¿no? Y bendito sea Jesús porque me permite servir y acompañar a algunos hermanos de la Renovación a nivel interior del país y también en el extranjero. Y pues bien, me pidieron una charla que tenía que ver con el señorío de Jesús, y en esta charla se hace una oración que se conoce como la oración de la luz, ¿no? Entonces la responsable de la comunidad me decía, hermano, el curso que ellos hacen se llama Seminario de Vida en el Espíritu. Hermano, el seminario se nos viene abajo, hermano. En el primer tema no vino el ponente. En el segundo tema dieron mal el tema. En el tercer tema, hermano, el tema estuvo flojo. Este es el cuarto tema y teníamos mucha gente y la gente se está comenzando a ir. Los músicos están peleando por qué canciones cantar, los hermanos están en discusión, la responsable estaba agobiada, ¿no? Y yo le decía a ella que cuando estas cosas se dan, pues definitivamente es porque el Señor se quiere glorificar. Y efectivamente, cuando fui a predicar, hermanos, en el momento que comenzamos a hacer intercesión con las personas, había ido con un hermano de mi comunidad y había ido con mi madre a este servicio. Estábamos orando por las personas y yo sentía que me golpeaban el brazo derecho. Sentía como puñetes en el brazo y se me adormeció todo el brazo y me comenzó a doler el hombro. Entonces yo decía, aquí hay una manifestación extraordinaria del demonio. Comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Como vi, por ejemplo, a los músicos que se peleaban por quién iba a cantar y que si él canta mejor. Yo le dije a los músicos que eran 18, imagínate, para un servicio de 1 hora habían 18 músicos. Entonces le dije, todos ustedes van a escuchar la charla. Yo sé tocar guitarra, yo voy a cantar. Entonces algunos se ofendieron y de los 18 solamente quedaron 7. Se quedaron ahí a escuchar la charla. Los demás se fueron, se sintieron ofendidos. Entonces,
durante la charla, la responsable y mis hermanos estaban orando, intercediendo por mí. Y, oye, y la gente es dura en el corazón. Dura en el corazón. No abrían su corazón al Señor. Uno siente cuando predica así, mirando a las personas, ¿no? Si está calando en el corazón lo que tú estás diciendo o no. Y su corazón duro de las personas. Y de pronto terminé la charla y en el momento que tocaba hacer la oración, los hermanos apagaron la luz, prendieron un cirio, me dijeron, hermano, ¿prendemos las velas? En ese momento yo le pregunté al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Le dije a Jesús. Porque si bien tocaba hacer la oración de la luz, pero yo sentía que el Señor quería hacer algo ahí. Y el Señor, esa fue la primera vez que me dijo que invoquen mi nombre 3 veces. Ya otras veces también lo he hecho, ¿no? Experiencias de sanación y de liberación en algunos lados. Entonces le dije a los hermanos, vamos a invocar con santísima reverencia y con profundísima fe el santo nombre de Jesús. Un poco lo que dice en Hechos Pedro, ¿no? Que el que invoca el nombre de Jesús se salvará. Y lo que dice es el nombre de Jesús que lo ha restablecido este hombre, al paralítico. Entonces, Jesús, a la tercera vez que se invocó el nombre de Jesús, cayó el Espíritu Santo. Algunos cayeron en descanso en espíritu. Hubieron 3 liberaciones en ese lugar. Una persona a mi lado izquierdo, como estaba apagado, no veía. A mi lado izquierdo que gruñía y rugía como un animal. Después sentía que delante mío habían 2 personas que también estaban en esa misma situación. Nos comenzamos a acercar, a orar uno por uno. Una oración que duró como 1 hora y media, en donde se manifestó gloriosamente Jesús, en donde le entregamos nuestra vida, en donde le entregamos nuestro corazón. Precioso fue el momento. Precioso fue el momento, se manifestó con gloria y con poder el Señor. Por eso, para mí es una bendición darte este tema. O sea, de todos los que te he podido dar en este cursito, para mí este es el tema que ojalá te lo aprendas y ojalá practiques este tipo de oración, porque para mí ha sido una inmensa gracia haberla conocido, ¿no? Entonces, fíjate lo que sigue diciendo las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12 dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay otro nombre por el que podamos salvarnos que no sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo nombre. Bendito sea su santísimo nombre. Es más, seguimos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en el versículo 14, ahí se nos muestra que Saulo de Tarso persigue a los que invocan el nombre de Jesús. Saulo de Tarso persigue a los que invocan el nombre de Jesús y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los que invocan tu nombre. A los que invocan tu nombre. Y luego el mismo apóstol, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, en el versículo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, en el versículo, repito, 16, ahí él contando su testimonio, Hechos de los Apóstoles, 22, 16, él va a decir lo siguiente. Voy a leer desde el 14. Aquí el apóstol San Pablo está contando su testimonio de conversión y él va a decir lo siguiente. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues has de ser testigo
ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús a los primeros cristianos. Y acá se nos muestra que al invocar el nombre de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Encontraremos una enseñanza preciosa en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 10, una enseñanza preciosa sobre el nombre de Jesús, ¿no? En Filipenses capítulo 2, en el versículo 9, dice: por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, con mayúscula, el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, a la hora que el nombre de Jesús resuene en el cielo, caen los ángeles y los santos de rodillas. A la hora que el nombre de Jesús es invocado en la tierra, se manifiesta el poder del Salvador entre los hombres. Y los demonios, cuando escuchan el nombre de Jesús, son atormentados. En las cartas del apóstol San Pablo, como por ejemplo la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 12, o en la carta de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, o en la carta segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, el apóstol hablará de que debemos estar juntos aquellos que invocamos el nombre de Jesús, que esta es una característica del cristiano, la invocación del nombre de Jesús. En Colosenses, en la carta a los Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol San Pablo nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sabemos nosotros, probablemente, esto lo digo si no lo sabíamos, que cuando se habla del nombre en el pensamiento judío, no se está hablando solamente del nombre de la persona con el cual la persona es invocada. Es decir, que Dios tenga nombre, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que Dios tenga nombre significa que se hace el nombrable. Y cuando Dios le revela su nombre a Moisés, en el contexto en que se lo revela es importante analizarlo, porque Dios nos da a conocer su nombre en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, para que lo podamos invocar, e invocándolo nos salvemos. Entonces, invocar el nombre de Jesús o invocar el nombre de alguien es llamar a la persona misma, porque el nombre contiene esto, el sentido de todo lo que implica el nombre tiene que ver con lo que es la persona, ¿no? Con la misión de la persona. Por eso el nombre de Jesús es Dios salva, Yahvé salva, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo algo en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo para glorificar a la persona de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 13, atención a esto, 1 Corintios 12, 3, perdón. 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 3, dice la Sagrada Escritura: por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Es decir, más que una acción
del hombre invocar el nombre de Jesús. Es una acción neumatológica, es un movimiento del Espíritu Santo que provoca en el alma del hombre que con todo su corazón invoque el nombre bendito de nuestro Salvador. Entonces, mira el poder que hay en la invocación del nombre de Jesús. Son los padres del desierto, se les conoce así, a los anacoretas, ¿no? a los ermitaños, aquellos que se apartaban del mundo para vivir en la soledad y en la oración constante, dedicarse solo a orar. Entonces son los padres del desierto del siglo IV quienes retoman este tipo de oración, ¿no? Nosotros la conocemos por ellos, desde el siglo IV. Tenemos autores como Amnomás en el desierto egipcio, también tenemos a Macario, entre otros. También tenemos al que hemos citado, al diácono Fótice del siglo V, quien propuso invocar en el fondo del corazón sin interrupción el nombre de Jesús. Entonces, esta es la enseñanza que nos viene desde esta tradición oriental, ¿no? En Gaza, por ejemplo, en el desierto palestinense, tenemos a Dositeo, ¿no? Que exhortado y alentado por su padre espiritual, que es Doroteo de Gaza, ¿no? En el tiempo de la enfermedad le indica invocar constantemente el nombre de Jesús. En la enfermedad, cuando estés enfermo y ni tengas capacidad para orar, invoca el nombre de Jesús. Encontramos que la tradición de la invocación del nombre de Jesús, o como se conoce también la oración de Jesús, se extendió por toda Palestina cuando comienza la etapa asociada a lo que es el esiquiasmo o esicasmo sinaítico y del monte Athos del siglo XIII. Entonces mira toda la tradición que tiene, ¿no? El esiquiasmo o esicasmo, como se le suele llamar, es una palabra griega que se traduce como paz, la esiquía, ¿no? Es como una paz interior, una tranquilidad, un reposo. Uno cuando hace este tipo de oración encuentra esto, ¿no? Encuentra esto. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 11:29 que vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es bueno y mi carga es ligera, a esto es lo que se refiere. O sea, este tipo de oración va a provocar en nosotros la esiquía, que significaría un estado de tranquilidad, un estado de paz, un estado de sosiego interior, porque están todas nuestras potencias, tanto intelectual como la voluntad, concentradas en el Señor. Y Jesús, como dirá la carta de los Efesios, es nuestra paz. Y como dirá la carta a los Filipenses, Él custodia con su paz nuestro corazón, sentimientos, y nuestra mente, pensamientos. Entonces, en el siglo VI hay un santo que yo admiro mucho, se llama San Juan Clímaco. Tú puedes leer sobre este abad del monasterio del Sinaí, autor de la escalera santa, la escalera al cielo, escalera al paraíso, ¿no? Esta es una obra muy hermosa que él habla cómo llegar al cielo, ¿no? Él va a decir algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Él dice, San Juan Clímaco, que aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma, aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma, es para sí mismo como un demonio. Mira lo que dice, ¿eh? O sea, si tú pones la conducción de tu vida espiritual bajo tu propia reflexión, es decir, si tú eres el propio director espiritual de tu propia alma, la vas a conducir como la conduciría un demonio, a la perdición. Tremendo este santo, ¿eh? Lees ese librito que es chiquitito, ¿no? Este abad del monasterio de Sinaí, siglo VI, tú lo lees, se llama Escalera al cielo, o Escala al cielo, al paraíso también, una obra muy buena que habla sobre la humildad. Por ejemplo,
San Bernardo también va a hablar que hay distintos grados de humildad, ¿no? Por lo que significa que también hay distintos grados de soberbia. Muy bueno. Eso te va a ayudar a trabajar en tu conversión, ¿no? Él va en el siglo VI a unir lo que es la esiquía y lo que es el recuerdo de Jesús. Va a unir estos dos elementos, ¿no? La esiquía, esa paz, ese estado de tranquilidad, de sosiego, y lo va a otorgar que es por el recuerdo de Jesús que uno llega a este estado de tranquilidad y de sosiego, ¿no? La esiquía, él va a enseñar que es como una adoración perpetua, es como un estar siempre en la presencia de Dios, porque este tipo de oración se puede hacer a través de la voz, de manera vocal, o también de manera interior. Estos santos lo que están hablando ya cuando tú pasas a hacerlo de manera interior y cuando esta oración se ha metido tanto dentro de ti, se ha compenetrado tanto contigo, de pronto ya vas a estar siempre en la presencia de Dios. Lo que van a decir muchos de estos santos es que este tipo de oración la practicas si estás comiendo, la practicas si estás leyendo, la practicas si estás trabajando, la practicas si estás caminando, la practicas si estás haciendo algo, incluso hasta dormido. Incluso hasta dormido, ¿no? Cuando esta oración se impregna en lo más hondo de uno mismo, ¿no? Entonces va a decir San Juan Clímaco lo siguiente, ¿no? Que el recuerdo de Jesús se une a tu respiración. Mira lo que dice, ¿no? Cuando tú repites esta jaculatoria, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando tú repites constantemente esta jaculatoria, dice, se une a tu respiración. Es decir, ya cuando tú respiras estás orando, ¿no? Que el recuerdo de Jesús se une a tu respiración y pronto te darás cuenta de la utilidad de la esiquía. De guardar este silencio para ya no solo con palabras o en el pensamiento, sino en el deseo del alma, ya estés rezando de esta manera, ¿no? La oración es ideal, va a decir él, y esto es muy interesante, ¿no? Para eliminar los raciocinios y se convierte en una sola palabra. Para aquellas personas que a veces divagan y no saben qué decirle a Dios, o aquellos que le dicen mucho a Dios y se pierden en lo que le están diciendo, dice que lo que tú le tienes que decir al Señor se concentra en esta expresión: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. En esto se resume todo lo que tú debes orar para tu salvación. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Nada más necesitas eso. La experiencia de estos santos, ¿no? Luego, a finales del siglo XVIII, se compila y se traduce al eslavo lo que viene a ser la filocalia, ¿no? Con lo que la tradición esiquiasta o esicasta llegará primeramente a Rusia, ¿no? Luego a Rumanía y desde allí a toda Europa, a todo el este de Europa ortodoxa, ¿no? Por eso la filocalia, que es un término griego que significa amor a lo bello, amor a lo bueno, es una compuesto de obras, de textos ascéticos y místicos, recopilados por uno de los padres del desierto que se conoce como Macario de Corinto y Nicodemo el Agiorita, ¿no? Ellos hacen estas recopilaciones que se conoce como Filocalia. Esto fue publicado en el año 1782 y viene a ser como un breviario del esicasmo, que va a exigir también en su metodología Teresa de Ávila en el libro de las Moradas. Entonces este tipo de oración se volvió bastante conocida en el siglo XIX por el librito Relatos de un peregrino ruso, en donde un peregrino ruso pasa un montón de desgracias y de situaciones, y a la hora que habla con su director espiritual, hablan de este tipo de oración, de orar continuamente, ¿no? Y ahí se enseña, muy, muy bueno el libro,
en verdad muestra cómo esta oración te transforma, te convierte de adentro hacia afuera, ¿no? Genera una transformación que hace incluso que veas la vida y que veas el mundo, que veas a las criaturas del mundo de una manera completamente distinta. Entonces, ¿de qué trata este tipo de oración? Que a mí en lo personal me emociona a enseñarte de esto, ¿ah? La plegaria de Jesús es una plegaria interior y constante. Entonces vamos a explicar, yendo ahora al grano, ¿no? ¿De qué trata este tipo de oración? Es una plegaria interior, es algo que tiene que venir de adentro, del corazón. Como hemos enseñado en el comienzo, uno ora con el corazón, con el deseo, y uno ora con la mente, ¿no? Con la inteligencia, desde el pensamiento. Pero esta es una oración que viene del corazón, desde el deseo de Jesús, desde el deseo de experimentar su salvación, desde la conciencia de que somos pecadores y necesitamos que Él nos salve. Desde ahí brota esa oración y debe ser una oración constante, porque constantemente debemos tener nosotros la conciencia viva de que somos pecadores necesitados de misericordia, que el día que nos olvidemos de eso podemos caer en un fariseísmo. Entonces, es la invocación continua, ininterrumpida del nombre sagradísimo y santísimo de nuestro Señor Jesús por medio de los labios, del corazón y de la inteligencia. Entonces, van a enseñar que esta oración encuentra su punto de apoyo en los labios, en el corazón y en la inteligencia. Uno recita suavemente, sin prisas: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, esto va a enseñar que incluso puede tener dos momentos, ¿no? Uno, cuando aspira, Señor Jesús, y cuando exhala, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Así se debe recitar, muy suavemente, no hay prisa. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. No, no hay prisas, no hay prisas. Y cuando uno reza esto con el corazón, ¿no?, llevado por la inteligencia en los labios y al ritmo de la respiración, dice que llega un momento en que es tu alma que va a orar, incluso hasta cuando duermes, ¿no? Se expresa con estas palabras, ¿no? Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Aquel que se habitúa, ¿no?, aquel que gana el hábito de este tipo de oración, de esta invocación, es de gran consuelo para el alma y no necesita decir otra cosa más, porque en ello lo va a encontrar todo. Y al cabo de un cierto tiempo ya no se sabe estar sin decir otra cosa que invocar el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del método, cómo se practica esta oración. La oración es una súplica, entonces lo primero que tenemos que entender es esto, ¿no? Es una súplica. ¿Y qué es lo que suplicamos? Nos ponemos en la condición del ciego. No vemos, no tenemos claridad del camino, no sabemos hacia dónde nos lleva el Señor, los planes y proyectos de Dios sobre nuestra vida, y estamos ciegos. Y necesitamos ser guiados por Jesús. Y el ciego, cuando invoca el nombre de Jesús, intentan callarlo, como el diablo va a tratar de callar cuando tú invoques el nombre del Señor. Entonces esta súplica contiene esta oración: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Hay otras variantes como: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador, ¿no? Hay algunas variantes. Yo enseño la primera porque es con la que he aprendido y que es con la que me identifico. En mi caso, ¿por qué he rezado así? Porque mientras menos palabras haya, en mi caso, me ayudan más
a concentrarme en la persona de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Otros le agregan porque soy pecador o porque somos pecadores, ¿no? Entonces, lo primero que muestra esta oración, y hemos explicado el nombre de Jesús, se nos da la referencia de Jesús con el título de Señor. Un poco lo que hemos enseñado de la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo del 9 hacia adelante. Jesucristo recibe el título de Señor tras su resurrección. Tras su resurrección. Es decir, es el título que el Padre le otorga por haber vencido, por haber hecho su voluntad. En el término griego, la palabra hebrea para Señor es Adonai. Y el nombre de Dios, que por su santidad, que es el 3 veces santo, y por temor a Dios no se pronunciaba, se le llamaba Señor. Entonces, este título es aplicado a Jesucristo, Kyrios en griego. Entonces, Jesús es el Señor. Y para poder nosotros decir que Señor Jesús, reconocer que Él es nuestro Señor, y que este Señor nos salva, acuérdate, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No nos olvidemos que Pedro, cuando se está hundiendo en las aguas, que le dice, Señor, sálvame, porque solo el Señor nos puede salvar. Luego decimos Señor Jesús, es decir, el nombre ya lo hemos explicado, que es nuestro misterio de salvación. Señor Jesús, Hijo de Dios, otros van a decir Jesucristo, el término Cristo es Mesías o Mesías en hebreo, que es el ungido, ¿no? La plegaria eziquiasta u oración de Jesús contiene toda la verdad de los evangelios. Incorpora dos grandes misterios que caracterizan la revelación y la fe cristiana. Entonces este nombre nos lleva, el invocar el nombre de Jesús, Señor Jesús, nos lleva a la humanidad de Jesús en el misterio de la encarnación. Se contempla ahí el misterio de la encarnación y al decir Señor Jesús, Hijo de Dios, estamos hablando de su divinidad, y de pronto Hijo de Dios como segunda persona de la Trinidad. Entonces nos lleva a contemplar el misterio de Dios unitrino en la segunda persona de la Trinidad. Esta es una plegaria, es una súplica que contiene adoración y contiene penitencia, que unida a la inspiración del corazón y del alma, nos ayuda a abandonarnos en Dios. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Este es el acto del abandono. El término compasión significa, es un sentimiento que nos lleva a ver al que sufre y por ver su sufrimiento nos impulsa a ayudarle. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo en esta oración? A Jesús, a mi Dios, a mi Salvador, que me mire con compasión y que venga a salvarme. Bendito sea su nombre. Entonces esta oración nos enseña que no necesitamos pedirle más nada. Que esta es la confianza y el abandono que tenemos que tener en este tipo de oración. La oración de Jesús aparece íntimamente vinculada entonces en ese sentido con la metanoia, con la conversión del pensamiento, más que el epístrefo, ¿no? Con la metanoia, conversión de la mente, porque es el nombre de Jesús invocado en mi corazón y en mi inteligencia que va a generar este cambio interior, ¿no? Va a generar en mí una nueva escala de valores. Al reconocer que necesito de su compasión, estoy aceptando con humildad que soy pecador y que necesito de su auxilio para dar un paso más y que por mi miseria le pido compasión y que no me trate como merecen mis pecados. Entonces esta oración de Jesús puede practicarse en momentos diferentes del día.
de manera libre, por ejemplo, permite llenar el vacío entre los tiempos de oración y nuestras actividades. Por ejemplo, lo que te decía a mitad del tema, yo suelo hacer oración temprano, ¿no? Yo suelo hacer mi tiempo de oración, tengo mi tiempo determinado para hacer oración, trato de orar como mínimo 2 a 3 horas diarias, ¿no? Esto te lo digo no para yo jactarme de algo, sino para darte testimonio, porque soy un laico, porque soy un hombre casado y porque tengo hijos pequeños y trato de buscar tiempo para estar con Jesús. Y si quiere estar 2 horas como mínimo, pero en realidad trato de que sean 3 horas diarias, ¿no? Y si el Señor en su bondad, sobre todo los días que hago ayuno, son los días que hago más oración. Y para poder orar así, pues yo trato de levantarme temprano. Es decir, me niego a algunas cosas por ganarlo a Jesús. Entonces, entre este tiempo que dedico de manera formal a la oración, ahí hay momentos, sobre todo en la parte final de mi oración, que hago este tipo de oración. Entonces ya estoy de rodillas ante la cruz de nuestro Señor, ya he orado, he hablado, lo he escuchado, he meditado la Escritura, y como para entrar, ¿no? en ese siquía, en ese silencio, en ese recogimiento profundo, cierro mis ojos, yo pongo mis manos en mi corazón, ya no con palabras, sino en el interior. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y así uno puede estar por horas. Y de pronto ya hay momentos en que solamente en mi oración me concentro en Jesús. Jesús. Y ya llega un momento en que hay un silencio total. Y en ese momento, por la gracia del Señor, no por una habilidad personal, porque es un consuelo que Dios otorga libremente y puede no otorgarlo, es en ese momento que a veces el Señor me da alguna consolación. Viene a visitarme, viene a hablarme de algo que Él quiere mostrar, revelar sobre mi vida, sobre algún asunto, o simplemente me lleva a su presencia y me inunda de su misericordia y de su luz, ¿no? Entonces, este método a mí me ayuda mucho a hacer oración contemplativa, ¿no? Me ayuda mucho a eso. Ahora, cuando yo estoy manejando el carro, yendo a comprar a la panadería, lavando los platos o bañándome, ahí con los labios. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesús, no muy fuerte, sino suavecito, como susurrando, para que no lo hagas de manera mecánica, sino sintiendo con el corazón y la mente lo que estás diciendo, teniendo desde el corazón el deseo de que Él venga a salvarte, el deseo de que Él venga a encontrarse contigo, porque yo al menos cada vez que oro con esta intención: ven Señor Jesús, déjame mirarte, déjame contemplarte, déjame adorarte, déjame estar contigo, Señor. Esa es la intención, ¿no? Entonces se puede hacer de manera libre, en algunos momentos durante el día y otros momentos ya de manera formal, ¿no? De silencio, de manera preferencial, pues uno puede hacerlo, uno debe hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? No cambiar mucho la fórmula, ¿no? Los padres del desierto, cuando enseñan este tipo de oración, dice: si vas a empezar este tipo de oración, primero que tienes que practicarla, ¿no? Respiración. Señor Jesús, Hijo de Dios. Primera parte. Exhalación. Segunda parte. Ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios,
ten compasión de mí. Esta oración, cuando la inicié a practicar, me tomó 1 año y medio dominarla. 1 año y medio. Dominarla entre la respiración, la voz audible y la mente. Y una vez que se comenzó a dominar ahí, ya comenzó a ser interior. Ya no era con palabras, sino era mental. Y una vez que ya se hizo mental, era el corazón. Desear a Jesús con todo el corazón. Esta oración, si yo te puedo dar un testimonio, a mí me enseñó a desear profundamente a Jesús. Y a orar desde ahí, desde el deseo profundo que tiene mi alma de abrazarme de Él. Desde el deseo profundo de mi alma de Él. Y ha abierto en mi corazón una herida que es una sed de Dios. Una sed de Jesús, ¿no? Y una sed que trato de saciarla cada día que oro. Entonces, los que comienzan este tipo de oración se les recomienda alternar entre lo audible y lo interior. Entonces, un momentito audible, otro momentito interior. Hay que alternar, ¿no? Cuando el alma está un poco distraída, ayuda a hacerla de manera vocal, ¿no? El objeto de este tipo de oración es lograr la concentración del cuerpo, ¿no? Un poco lo que hemos enseñado, el recogimiento del cuerpo y el recogimiento de la mente, lograr la concentración del cuerpo, del alma y del espíritu en Jesús. En Jesús, ¿no? Y sobre todo, uno no debe forzarla. Uno no debe forzarla. Va a ir con la práctica ejercitándose. Ojalá que lo que yo te pueda decir te anime a leer estas 3 obras literarias, que son breves, en verdad. En un mes ponte, ¿no? Leyendo de poco en poco lo lees. Pero que esto va a ayudar a que cultives la oración, hermano. Por eso es que Jesucristo dijo que es necesario. Por eso les inculcó esta parábola para que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y como el ciego de Jericó, el diablo va a querer acallar tu clamor. Un día me tocó ir a predicar a un grupo de oración en Villa El Salvador, en donde apenas llegué, el Espíritu me mostró que toda la gente estaba golpeada, azotada por el diablo. Y lo que me muestra el Señor específicamente es el pasaje del ciego de Jericó. Iba a predicar otra cosa que me pidieron. Pero me mostró el pasaje del ciego de Jericó y me mostró cómo la gente trató de callarlo. Entonces el diablo lo que va a tratar de hacer es callarte la oración. Que cierres la boca, que dejes de orar, hermano. No lo permitas. No lo permitas porque mira lo que pasó. Tanto que clamó el ciego, Jesucristo se detuvo e hizo un milagro en su vida. Lo mismo puede hacer contigo. Esa es la invitación de este tipo de oración. Hermanos queridos, entonces yo espero en el Señor, en verdad, para mí sería un gozo en el corazón, pues de que leas estas obras, ¿no? Relatos de un peregrino ruso, la Filocalia y las moradas de Teresa de Ávila, y entiendas que la vida mística, ¿no? Entiendas que la vida espiritual, que la vida contemplativa y la vida activa, apostólica, la podemos vivir como laicos. La podemos vivir como laicos. Y simplemente es buscar un tiempo para estar con Jesús. Tus días tienen que empezar más temprano. Más temprano. No puedes levantarte solo para trabajar. Tienes que levantarte para buscar a Dios, ¿no? Entonces, si Dios no es lo primero que busques en el día, tu día va a carecer de fuerza, de vitalidad, de esperanza, de fe. Por eso yo en lo personal alterno, ¿no? Este tipo de oración con otros tipos de oración como te enseñé la semana pasada, ¿no? A veces con acción de gracias, a veces con alabanza, a veces con adoración, ¿no? A veces oración visual, pero siempre este tipo de oración es con la que culmino toda mi oración formal, ¿no? Mi tiempo de oración culmina así. Le dedico tiempo a esta oración que es una gracia y que es de gran beneficio para el alma que la practica. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, que nos animas día a día y a través de este pobre curso a que seamos personas de oración profunda. Bendito sea, Señor, porque hoy nos enseñas un método, una manera, un camino para acercarnos a tu corazón y para abrirte nuestro corazón total y exclusivamente a ti. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Míranos con misericordia en nuestra pobreza, en nuestra indigencia, en nuestra necesidad de ti. Ten compasión de nosotros, que somos débiles y pobres, menesterosos, Señor, y desdichados. Que si tú nos faltas, nos falta todo. Que si a ti no te tenemos, nada tenemos. Amadísimo Señor Jesús, concédenos la gracia de orar constantemente, de orar siempre sin desfallecer y de entender la importancia de hacer siempre oración. Te quiero pedir, Jesús, por los hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión y los que luego la verán, para que pongas en su deseo el ánimo, la gracia de poder hacer continuamente oración. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia, voltea hacia usted su mirada y que Él nos dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Tú, hermano, que estás enfermo, tú que estás con problemas, tú que estás viviendo situaciones difíciles y que mentalmente no sabes qué decirle al Señor, ora con esta oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana nuestra última clase en donde vamos a enseñar cómo Dios habla, los criterios de discernimiento para oír la voz de Dios. Quiero invitarles este día martes 27, mañana martes 27, voy a estar en Radio María Perú a las 5 de la tarde desarrollando un tema que se llama el desahogo emocional. Cómo gestionar las emociones dolorosas, tristes, difíciles que hay en nuestro corazón. Porque a veces por no gestionar bien esas emociones nos enfermamos. El cuerpo se enferma cuando no sacamos, no botamos la basura que puede haber en nuestro corazón. Mañana en Radio María vamos a enseñar esto, ¿no? El desahogo emocional, ¿no? Vamos a enseñar, sobre todo si eres persona que tiene fibromialgia, persona que sufre de migrañas, que andas renegando, personas que tienen colon irritado. Escuchen esta charla el día de mañana. El desahogo emocional, mañana en Radio María, Perú, 5 de la tarde, hora peruana. Esto es mañana 27 de julio. El 30 de este mes, este viernes 30, este mes que viene, voy a hacer un tema de sanación para todas aquellas personas que han tenido una pérdida. Vamos a hablar del luto y de la pérdida. Para aquellas personas que en este tiempo de pandemia han perdido algún ser querido y no saben cómo enfrentar esa pérdida. Para aquellas personas que el año pasado han perdido negocios, han perdido trabajos. Para aquellas personas que se han divorciado, porque eso también genera también un sentimiento de luto. Y para aquellas personas que están tristes porque sienten que algo han perdido en la vida, ¿no? Como la vez pasada hablaba con una pareja de amigos que el niñito, que han perdido el bebé que tenían en su vientre, ¿no?
Entonces, vamos a hablar del luto y de la pérdida, ¿no? Este viernes 30, a través de esta página, algo que decir por Israel de Cristo. Y finalmente quiero invitarte el 27, 28 y 29 de agosto. 27, 28 y 29 de agosto vamos a hacer un retiro de sanación interior para parejas que se llama El camino de regreso al corazón del otro. El objetivo de este retiro es reconciliarnos. Para aquellos que estamos distantes, no solo físicamente, sino emocionalmente. A veces se están en el matrimonio juntos, pero no revueltos, ¿no? A veces han sucedido cosas en el matrimonio que han enfriado la relación y como que no estamos bien compaginados. De eso vamos a tratar en este retiro, ¿no? El camino de regreso al corazón del otro. Tú te inscribes a este retiro a través del Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Y este retiro, para poder participar, no tiene un costo, solamente los que quieran dejar una ofrenda lo pueden hacer. 27, 28 y 29 de agosto. Y pues bien, para aquellas personas que quieran ayudar, colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla de donaciones. La canción con la que hemos orado temprano, que habla de la sed de Dios, la puedes encontrar ahí en audios y poder descargarla. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, que tengas una excelente noche y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, hasta luego. Chao, chao.